Vamos a ti creyendo, Jehová, que en esta hora tú nos oyes, Padre mío, y que tú vas, Señor, a hacer milagros, Señor, en los hogares. Que tú vas a hacer milagros, Señor, esta hora en este lugar, Padre. Bendice a los hermanos, Señor, aquellos que están enfermos, tócalos de igual manera, Señor, y que cada uno pueda entender y comprender que tú estás a su lado. Gracias, Padre, tu palabra es maná espiritual. Y yo voy delante de tu presencia, Señor, creyendo que esta palabra sana y que esta palabra salva. Gracias, mi Dios. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos? El mensaje de hoy es pasando al otro lado. Pasando al otro lado. Jesús comenzó a hablar junto al mar y se reunió junto a él mucha gente como de costumbre, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente que estaba en la tierra, amén, estaba oyendo lo que él les enseñaba muchas cosas. Jesús a menudo enseñó empleando parábolas. Una parábola es un relato sencillo tomado de la vida diaria que revela la verdad sobre el reino de Dios a los que tienen el corazón dispuesto para oír y oculta la verdad a los que no están dispuestos. Jesús emplea esta parábola para ilustrar cómo será recibido el evangelio en el mundo. En la palabra del sembrador se encuentran tres verdades: la conversión y la capacidad para dar fruto. Depende de cómo reaccionamos ante la palabra de Dios. Habrá una reacción variada al evangelio. Algunos que oigan no entenderán. Otros creerán y se salvarán, pero después se apartarán. Tan gozosos dentro de la iglesia, cantan, alaban al Señor. Mas sin embargo, son débiles, tan débiles espirituales que de momento, de la misma manera que entraron, también se van. Los enemigos de la palabra de Dios son Satanás, las preocupaciones mundanas, las riquezas y los placeres. Cristo se refiere aquí a una conversión incompleta, en la cual una persona busca el perdón de sus pecados, pero no alcanza la genuina regeneración por el Espíritu Santo. En otras palabras, no ha nacido en él la nueva criatura. No ha nacido esa persona que Dios quiere que sea. No se quiere apartar de las costumbres viejas, sino que quieren vivir con un pie dentro de la iglesia y otro afuera. Se hacen miembros de una iglesia, pero nunca entran en comunión con los creyentes o no muestra una genuina entrega a Cristo ni se haya separado del mundo. Las conversiones a medias se producen por los siguientes factores relacionados con los que buscan la verdad. La fe de ellos se fundamenta en persuasión de las palabras humanas en vez de basarse en la demostración del Espíritu y el poder de Dios. Entonces Jesús apela, los exhorta a escuchar y hace caso en sus recomendaciones y apela a la percepción espiritual. Quiere llamarles la atención. Sus discípulos siempre estaban con el Señor. Ellos conocían al Señor. Y cuando vamos a la parábola del sembrador, hay tres situaciones diferentes. Está la multitud con diferentes conceptos, con diferentes ideas. Cada uno va buscando su propio porvenir o a su propio juicio lo mejor que desea del maestro, quizás un milagro que les ayude. Vemos que esa multitud está allí. El Señor le está hablando. Pero llega el momento que el Señor le está hablando a ellos y dice: ya hablé con ustedes, se van porque ahora yo voy a hablar con mis discípulos. O sea, le dice a los discípulos: ahora vamos al otro lado. No podemos quedarnos aquí. Vamos con esta barca a pasar el mar a llegar a la otra orilla. En medio de todo esto, como dice el versículo 11 del mismo capítulo 4 de Marcos, dice cuán grande era su privilegio. El privilegio de aquellos discípulos de poder entender el misterio del reino. Mientras otros encontraban diversión, quienes conocen el reino del misterio de Dios han de reconocer que les es dado, que ha recibido del Señor Jesús toda la luz como la vista.
Aquellos que reciben, asimilan la verdad, ven a aumentar su capacidad de comprensión y conocimiento. Si nosotros no recibimos esa capacidad de comprensión y conocimiento, nos quedamos en enanos espirituales. Todavía no se ha efectuado la realización completa del nuevo hombre. Aquellos que no creen son indiferentes, perderán esta capacidad de comprensión y por lo tanto permanecerán en la ignorancia. Cristo muestra también a los discípulos que vergüenza era para ellos el dar explicación especial de lo que habían oído por haberle entendido y ponerle atención. En otras palabras, ni le entendieron ni le pusieron atención. La palabra de Dios se predica, pero tenemos que agudizar nuestros oídos espirituales para poder entender la voz de Dios que nos está hablando en diferentes formas. Y Dios quiere que entendamos lo que Él quiere decirnos. Y si no atendemos, no vamos a entender, no vamos a comprender. Y nos vamos a quedar en la ignorancia espiritual. Jesús les explica mediante la siembra y le dice que dentro de todos los que reciben la palabra por oído, son relativamente pocos los que la reciben en el corazón, de forma que venga a producir frutos en ellos. Porque algunos oyen y se quedan a medias, solamente adquirieron conocimientos, pero otros oyen y deja que la palabra vaya a su corazón, que vaya a su fuero interno. Deja que la palabra limpie, que la palabra lave, que saque, que estirpe todo aquello que está deteniendo a una verdadera conversión. Es de gran tristeza pensar, y esto a veces a mí me conmociona y me pone triste, que a veces tanto que se predica y tanto que se habla acerca de la pureza espiritual, de la santidad, del acercamiento a Dios, mas sin algunos quedan siempre así como entraron a la iglesia, así salen. Y vuelvo y repito, es de gran tristeza pensar qué cantidad tan grande de la preciosa semilla que es la palabra de Dios se siembra y se pierde. Pero llegará un día en que Dios pedirá cuenta a los hombres por los mensajes que no escucharon. Y un día el Señor le recordará: porque yo te hablé a través de mi palabra tal día y no le pusiste atención. Hello. Porque te hablé de esta manera y fui directamente a tu corazón, pero no recibiste la palabra. Y un día el Señor te recordará o recordará que te hablé en diferentes formas. Te hablé a través de la naturaleza, te hablé a través de los vientos, te hablé a través de los funerales, te hablé a través de los accidentes, pero no me hiciste caso. Dios un día pedirá cuenta de los mensajes predicados y no escuchados. Muchos se sienten conmovidos por poco de tiempo. Dice: qué bonito está el mensaje de hoy. Y están conmovidos por poco tiempo, por la palabra. Pero no permiten que el Señor tome control de sus vidas y de sus circunstancias. Porque yo oigo la palabra, pero esto no es para mí. Esto no es para mí. No dejan que el Señor tome control de su mente. No dejan que Dios tome control de sus vidas. No permiten que el Señor obre como el alfarero con el vaso, que aunque tenga que romperlo en pedazos, aleluya, pero el Señor quiere un vaso nuevo. Oh, el Señor quiere una vida nueva. Oh, el Señor quiere que se haga la diferencia. Un cambio de mente total. Un cambio completo, no a mitad. No una apariencia espiritual. Y yo no sé si a usted le está gustando el mensaje. Mas sin embargo, gracias a Dios por el mensaje de la palabra, porque nos corrige a tiempo. Las vidas, muchos
Están viviendo una vida pasajera, pero no le dan el control de sus vidas a aquel que hace a uno nuevo. La iglesia de Cristo necesita cristianos con autoridad. Esa autoridad que da el poder del Espíritu Santo. Cristianos íntegros de palabra, íntegros en su conducta. Aleluya. Íntegros en su forma de hablar, de pensar. Íntegros cuando profesan el amor unos a los otros. Cristianos con autoridad, con poder espiritual. Cristianos activos y militantes. Esta clase de cristianos surgen cuando permitimos que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y tome control completo de nosotros. Aleluya. Como dije anteriormente, que en las buenas o en las malas, en la montaña o en el valle, tengamos la seguridad de que Dios está en control. Que Dios está en control. Diga, Dios está en control. Que Dios está en control. A un beneficio permanente. Si tú vives distraído con tus intereses, y déjame decirte, las faenas, el cobre y las faenas, y en busca de tantas cosas, nos distraemos tanto y tanto que nos olvidamos de trabajar en nuestra vida espiritual. Y si vives distraído con tus intereses personales, con tu trabajo, con tus ganancias, con tu prestigio, con tus propiedades, con tu familia, y no te acuerdas de Dios, ni reconoces los muchos favores y bendiciones que te ha dado, aleluya, todo lo que haces es en vano. Todo se va, se desvanece. Si tú estás preocupado por las cosas de esta vida, estás enfermo o estás desempleado, indocumentado o en la pobreza, si sientes que tus recursos se agotan y escasea el pan en tu casa, es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de buscar la presencia de Dios. Es tiempo de buscar a aquel que está dispuesto y está esperando que te sientes con él y le digas qué es lo que te pasa. Y el Señor dice, ven, siéntate aquí, yo quiero saber qué es lo que te está pasando. Habla conmigo, no hables con aquel y con aquel. Tú tienes que hablar conmigo, porque yo soy el que puedo resolver tus problemas. Aleluya. El Señor nos llama a que lo tengamos en cuenta. Si tú que andas lejos de Dios, a punto de desfallecer, si te la pasas de mal humor, si te la pasas de mal humor, repito, si te la pasas de mal humor, irritable, molesto todo el tiempo, y cualquiera que sea nuestro nombre, o nuestra condición social, o nuestra cultura, nuestra nacionalidad, entonces escúchame bien, te tengo unas buenas noticias. Hay esperanza para ti. Qué bello. Hay esperanza para ti. ¿Cuántos pueden levantar sus manos? Levanta tus manos al cielo. Y rabasheki abanda laya. Ole besite vendarai ki abashai. Y tabanda rabajabasea. Osabaki evendo laya bashaya. Levanta tus manos al cielo y entonces adora al Señor y da un gloria a Dios bien fuerte. Solamente, es que solamente Rabasaya, el poder del Espíritu Santo nos puede liberar de nuestra condición. No hay otra forma, no hay otro medio. Entonces dejemos que Dios llene nuestras vidas de su poder santificador. Que Él nos lleve de gracia en gracia y de poder
en poder en medio de tanta calamidad. Hoy, con tanto conocimiento y después de múltiples descubrimientos científicos y tecnológicos, seguimos ciegos en cuanto a las cosas espirituales. Se sabe mucho de muchas cosas. Se ve mucho. Tenemos los teléfonos inteligentes. Tenemos las computadoras que tal parece que lo saben todo. Hay mucha información. Mas sin embargo, a pesar de tanta información, permanecemos en la ignorancia. Ignoramos las cosas espirituales. Todavía no hemos aprendido a conocernos a nosotros mismos y cometemos tantos errores porque no nos conocemos a nosotros mismos. Sin embargo, Dios, como es tan misericordioso, ¿cuántos creen que Dios es misericordioso? Dios es tan misericordioso. Dios sigue haciendo un esfuerzo desesperado por enseñarnos cuál es su voluntad y cuánto Él nos ama. Cuando el Evangelio de Cristo mora en nosotros, entonces somos personas con visión espiritual. Podemos visualizar las cosas espirituales, alcanzar las cosas espirituales, meternos a través del Espíritu en la presencia de Dios y entender y comprender lo que Dios nos dice. Teniendo los oídos espirituales para recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros, el mensaje que salva y el mensaje que sana, el mensaje que da una fuerza, el mensaje que nos fortalece. Jesús, después de hablar y de haber tratado con la multitud, ahora quería tratar con sus discípulos, con aquellos que iban a ser capaces de morir por su causa. Aleluya. Con aquellos que iban a llevar el Evangelio a nivel mundial hasta que Cristo venga por su iglesia. Pero tenía que probarlos, tenía que separarlos de la gente, sacarlos de medio de la multitud. Él quería hablar con ellos solamente. Ellos tenían que ser probados. Y por eso, cuando citó las parábolas, la gente de la multitud no le entendió. Los discípulos tampoco lo entendieron. Y Él les dijo, vamos, amén, al otro lado. No nos vamos a quedar aquí. Vamos al otro lado. Diga, Dios nos quiere llevar al otro lado. Vamos al otro lado. Aleluya, santo el Señor. Porque tengo algo importante que enseñarlos. Voy a probar su fe. Venía aquí a hablarles directamente a ellos. Y por eso los sacó de la multitud. Y allí le explicó las parábolas. Los sacó. Pasemos al otro lado, le dijo. Pero vamos mar adentro. No vamos directo a la otra orilla, si no nos vamos a quedar en el medio del mar. Aquí los voy a probar en la profundidad de la prueba. Aquí voy a probar en quién ustedes han creído, le dijo el Señor a sus discípulos. A veces Dios nos lleva hasta el fondo y no entendemos. Pero a pesar que van pasando las circunstancias, vemos cómo todo se va desarrollando, aleluya, normalmente. Y podemos experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas. Den un aplauso al Señor. El Señor les dijo, voy a llevar las aguas profundas en medio de la tormenta. Allí en medio de la prueba, el lugar de preparación. Es donde lo voy a llevar, en medio de la tormenta. Aleluya. Oh, santo el Señor. Donde voy a trabajar con su carácter. Donde voy a quitar los impedimentos. Donde voy a llevarlos a una profundidad espiritual. Donde su fe será aprobada.
el Señor quería moverlos a orar en la prueba. La fe de ellos resultó débil, pero sus oraciones fueron fuertes. Y la palabra de Dios nos dice que estando en medio de la tormenta en el mar, el viento estaba en su popa, daba la barca, quería virar la barca. Las aguas se metieron en la barca, los remos ya no les servían. Entonces ellos apelaron al reino de la oración, su último recurso para despertar al maestro. Santo, yo quiero decirles, oh, glory to Jesus, aleluya. Oh, santo, una barca que llevaba a Cristo, por mucho que las aguas la zarandearan, no podían hundirla. No importa que la tormenta te zarandee de un lugar a otro, oh, gloria a Dios, no te va a derribar, no te va a destrozar, porque Cristo está contigo. Ellos estaban allí, sabían que Jesús estaba durmiendo en el cabezal, estaba descansando. Y ellos apelaron al propio Jesús y despertaron a Jesús porque creyeron lo que Jesús dijo cuando les dijo: pasemos al otro lado. Y le preguntan: Señor, Señor, despierta, ¿no te importa que perecemos? Aquí estamos esperando que tú hagas. Así que ellos tenían fe que el Señor podía calmar la mar. Estamos esperando que tú hagas algo. Jesús lo estaba probando, aleluya, en la prueba, y por eso fue que se acostó como a dormir, pero estaba dormitando a pesar de las apariencias. El Salmo 121, 3, 4 dice: el que guarda a Israel no dormirá, ni se adormecerá. Jesús, amén, aleluya, santo el Señor, estaba durmiendo, pero dentro de sí estaba despierto, estaba vigilando. Él sabía que las olas se estaban metiendo en la barquilla. Él sabía que los discípulos estaban desesperados. Él lo sabía, aleluya. Santo, por lo tanto, que en medio de la prueba no hablemos sin premeditación, simplemente callemos y calmémonos. Porque los discípulos en un momento que se desesperaron. Callemos, hermano, no preguntemos, solamente oremos y esperemos. El Señor le dijo a la mar: calla, enmudece. Por fuerte, temible y ruidosa que sea la tormenta, Jesús puede calmarla con una sola palabra. Los discípulos se preguntaban: ¿quién es este que aún a los vientos y a la mar le obedecen? Ellos habían visto a Jesús cómo sanaba a los enfermos. Ellos habían visto cómo levantaba a los muertos. Ellos también habían visto tantas cosas, pero tal parece que no era suficiente. Ellos necesitaban una experiencia personal más profunda, y el Señor los llevó aún el centro de la tormenta antes de llegar al otro lado, a donde había necesidad. Jesús contrasta el miedo con la fe, e igual el miedo con la falta de fe. Entonces, necesitamos tener confianza en Dios para poder enfrentar una crisis, un poder que está presente y activa en Jesús. Jesús sacó a los discípulos de la multitud para tratar con ellos y los fue llevando de etapa en etapa. Primeramente los enfrenta a una tormenta y ahora los pasa a la orilla donde había un hombre endemoniado. ¿Por qué lo llevó allí? ¿Por qué se tenía que ser allí en ese lugar? Especialmente en ese lugar donde la barca iba a llegar, donde había un hombre con tremenda necesidad, cuando los demonios estaban apoderándose de aquel hombre. Podía haber desembarcado en otro lugar, pero el Señor sabía a dónde se dirigía. El Señor sabe, amén, dónde tú te diriges. El Señor sabe dónde se dirige Él. El Señor sabe dónde tú estás.
que si estás en el trabajo o en la casa o en la calle o en el carro, no importa dónde tú estás. Si estás aquí en esta tarde también, el Señor sabe que tú estás aquí. El Señor lo sabe todo. El Señor sabía que había el hombre, ese hombre que estaba allí poseído por los demonios. Había gran necesidad. Y vemos que están pasando de una etapa como anteriormente a otra. Porque el Señor quiere llevarlo a mayores niveles, a mayores dimensiones para poder llegar al otro lado. Si tú quieres llegar al otro lado, tienes que someterte al Señor. Si tú quieres llegar al otro lado, tienes que someterte al Señor. Lo repito, tienes que someterte al Señor. No podemos detenernos en medio de la tormenta. Es momento de poner la fe en acción. No olvides que el Señor está a tu lado en tus dolores y tu quebranto. Dios derramará su bondad inmensa y te llenará de su amor y sublime gracia. Más allá de las tormentas, hermanos queridos, hay una gloria que nos está esperando. ¿Cuánto le espera? Diga, hay una gloria. Levante sus manos. Hay una gloria. Oh, hay una gloria que me está esperando. Están las olas que azotan de un lado a otro. El mundo se está hundiendo. Todo está consternado. Los hogares se están destruyendo. Las noticias salieron en Bergenfield que un hombre mató a su esposa y se mató él. No sé si lo vieron en la televisión. Y el niño de 11 años, cuando llegó, vieron a sus padres muertos allí. ¡Qué terrible! Eso no es solamente un caso. Donde quiera está esto. La gente no sabe dónde está parada ni qué hacer. Y en medio del caos espiritual que estamos viviendo, se levanta la voz omnipotente del Señor Jesucristo, que le dice a la iglesia: levántate, tú que duermes, porque al otro lado hay mucha necesidad. Den un aplauso al Señor. Al otro lado hay mucha necesidad. Dios quiere de hacer nosotros los vehículos que lleven la palabra a un mundo que está enfermo, porque Dios quiere sanar. Quiere sanar las familias, quiere sanar los hogares, quiere sanar las vidas, porque cuando miramos alrededor solo vemos muerte, dolor, sufrimiento, enfermedad y lágrimas. Pero gracias a Dios que un día Él nos alcanzó y trató con nosotros y nos ha sacado de la multitud. Te ha sacado donde tú estabas, del mundo que tú vivías. Te sacó para que llegaras al otro lado donde está Cristo. Te ha sacado, aleluya, para que seas parte de la iglesia de Cristo. Para que tú seas parte de la iglesia de Cristo, que al sonar la trompeta, aleluya, tus oídos espirituales estén abiertos y puedan oír el sonar de la trompeta y puedas oír la voz del Señor que te dice: en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te he recompensado. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. No hay cosa más grande que servirle a Dios vivo. Vamos a estar en pies. Vamos a estar en pies, amén. Vamos a orar. Levante sus manos. Padre eterno, te adoro, Jehová, y te glorifico. Rica Bahaya. Bendice este pueblo, Señor, y permite que puedan pasar al otro lado, donde tú, Señor, nos estás esperando. Cada uno, Padre, entienda y comprenda el mensaje de tu palabra. Glorifícate en cada uno de nosotros. Ayúdanos a vencer en medio de la adversidad.
Ayúdanos a amarnos unos a los otros, amar a la gente, que seamos productivos, Señor, que seamos útiles, Padre mío. Aleluya, en esta hora tan terrible en que estamos viviendo. Pero tú nos has puesto en esta hora de la historia, Jehová, para que podamos llevar la palabra a aquellos que todavía no te conocen, están en sufrimiento. Tú no existes para este tiempo, Señor. Aleluya, gracias. Porque en medio de este tiempo han venido olas que van y vienen y quieren entregarnos. Pero tú nos has mantenido con tu diestra y estamos en pie. Glorifícate, Señor, y ayúdanos a vencer. Aleluya. Dígale al que está a su lado: yo voy a pasar al otro lado. Yo voy a pasar al otro lado.